Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que miras los titulares, las conversaciones de la calle y hasta tus propios pensamientos cuando cae la noche y todo parece demasiado grande para entenderlo. Porque hace más de 27 siglos, cuando Jerusalén aún olía a piedra caliente, a humo de hogares y a polvo levantado por sandalias, un hombre caminó con el peso de una visión que no pidió. Su nombre era Isaías. No fue un conquistador. No fue un estratega de palacio. No se sentó en un trono ni levantó ejércitos. Pero tenía algo que las potencias de su tiempo jamás pudieron comprar ni impedir, una mirada atravesando el velo. Antes de empezar, suscríbete a Pisco Misterio y activa la campanita, porque en este canal conectamos señales, historia y conciencia para entender lo que muchos pasan por alto. Isaías vio épocas que no podía nombrar. Vio ciudades que no existían. Vio tecnologías que no cabían en su lengua. Y aún así, puso esas imágenes en palabras, como quien deja un mapa sellado para alguien que nacerá muchísimo después. Un mapa no para entretener, sino para advertir. Y ese mapa, cuando lo abres en 2026, tiene un extraño efecto. No te habla del pasado, te habla de ahora. Te habla de ti escuchando esto. Te habla de un mundo que se siente acelerado, sensible, tenso, como si caminara al borde de algo. Mientras tú escuchas estas palabras, hay rutas heladas que se vuelven codiciadas, y mares que durante siglos parecieron imposibles empiezan a sonar en la imaginación de estrategas y comerciantes. Hay regiones que antes eran silencio blanco y hoy son una ecuación de recursos, de control, de vigilancia. Hay conflictos que parecen lejanos, pero que influyen en el precio de tu comida, en la ansiedad de tu familia, en el ambiente de tu ciudad. Hay discursos que dividen y, al mismo tiempo, consolidan. Y hay una pregunta que se repite como un martillo en la conciencia de muchos. ¿Por qué todo se siente conectado? Porque quizá lo esté. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy simple. Si sientes que esta reflexión te despierta, si notas que algo en tu interior se enciende con estas conexiones entre la palabra y el mundo actual, suscríbete ahora a Pisco Misterio y dale like a este video. No por un número, sino porque así estas ideas llegan a más personas que también buscan claridad en medio del ruido. Y si te nace, deja un comentario con la primera frase que te haya hecho pensar de verdad. Ahora sí, respira hondo, porque lo que vamos a recorrer no es una lista de miedos, sino 7 señales. 7 advertencias, 7 espejos. Y lo más importante, 7 llamadas a volver a lo esencial cuando el mundo se mueve. La primera señal es la del líder inesperado, la figura que regresa cuando muchos daban por cerrada una etapa. Isaías, en sus textos, describe a veces a personajes que no encajan en lo religioso, que no llegan con el lenguaje correcto, pero que aún así terminan empujando puertas históricas. Él habla del poder como una herramienta que, en manos humanas, puede servir para levantar o para quebrar. Y ahí aparece un patrón inquietante. Cuando una nación se polariza hasta el hueso, suele buscar figuras que no pacifican, sino que rebelan. Líderes que, al volver, no solo gobiernan, desencadenan. En nuestro tiempo, vemos a Donald Trump de nuevo en el centro del tablero político de Estados Unidos, con un regreso que sigue generando adhesiones intensas y rechazos igual de intensos. No lo menciono para hacer propaganda ni para señalar culpables, sino porque su figura representa bien el arquetipo del retorno, el ciclo que se reabre cuando parecía cerrado. Y el retorno, en el lenguaje profético, nunca es neutro, remueve alianzas, endurece posiciones, acelera decisiones. Isaías describe cómo el poder puede enderezar caminos y a la vez volverse cetro que hiere. Es una paradoja, un mismo fenómeno puede abrir oportunidades y, al mismo tiempo, aumentar el riesgo. Cuando un líder vuelve, la pregunta bíblica no es solo quién es, sino que despierta. ¿Despierta soberbia colectiva? ¿Despierta un deseo de imponerse? ¿Despierta una fe superficial que usa a Dios como bandera? Isaías, con una lucidez brutal, advierte sobre un pueblo que honra con labios, pero aleja el corazón. Y esa frase, en 2026, suena como un diagnóstico de época, muchas palabras, poca verdad interior. Y si este tema te interesa, suscríbete y dale like ahora mismo. Así YouTube lo muestra a más personas que también están buscando respuestas y claridad en 2026. La segunda señal es la del norte que se activa. El norte en la imaginación bíblica no es solo geografía. Es símbolo de presión, de fuerzas que descienden con frío y determinación. Isaías habla de poderes que vienen de regiones lejanas y que parecen surgir cuando las naciones creen que controlan el tablero. Hoy, el norte vuelve a ser tema por razones nuevas y antiguas a la vez. El deshielo abre rutas, los minerales se vuelven obsesión, la seguridad se recalcula y el Ártico deja de ser frontera para convertirse en pasillo. Aquí aparece Groenlandia como imagen potente. No porque sea un simple territorio helado,
sino porque se ha convertido en símbolo de la nueva disputa, recursos, rutas y vigilancia en un mundo que cambia. Y cuando se mezclan rutas abiertas por el clima con intereses militares, la historia suele ponerse nerviosa. Isaías no necesitó conocer satélites ni submarinos para describir el tipo de tensión que nace cuando los montes hacen estruendo y las naciones se reúnen para medir fuerzas. Y junto a ese norte simbólico aparece Rusia, con Vladimir Putin como figura de continuidad y firmeza en su propio relato nacional. De nuevo, no se trata de reducir el mundo a nombres, sino de reconocer arquetipos. El imperio que se siente rodeado, el orgullo herido, la narrativa histórica que justifica pasos cada vez más arriesgados. En la Biblia, cuando una potencia cree que su destino es inevitable, se vuelve sorda. Y la sordera del poder es uno de los temas favoritos de Isaías. Reyes que no escuchan, consejeros que se engañan, multitudes que aplauden lo que mañana lamentarán. La tercera señal es la de una nación que se deshilacha por dentro. Isaías describe sociedades que pierden el sustento, donde se rompe la confianza, donde se invierte el orden de la prudencia y el mérito, y donde el pueblo comienza a chocar contra el pueblo. Ese colapso no siempre llega con bombas, a veces llega con apagones, con corrupción que se normaliza, con desesperanza convertida en rutina. Venezuela, en el imaginario de muchos, encarna esa herida, un país de inmensa riqueza natural con una historia reciente marcada por crisis, migración y polarización. Y ahora, además, con cambios políticos que siguen siendo noticia en 2026. Isaías no lo habría llamado Venezuela, claro. Habría hablado del patrón. Cuando la injusticia se vuelve sistema, la nación pierde su música interior. Se vuelve un lugar donde todo cuesta más, la comida, la esperanza, la confianza, la palabra. Y entonces, lo que ocurre dentro de un país se vuelve factor para otros. Alianzas, apoyos, tensiones, migraciones, presión regional. Lo interno y lo externo se mezclan. Como una herida que, si no se limpia, termina infectando alrededor. La cuarta señal es la sombra de un choque mayor. No hace falta pronunciar etiquetas para sentirlo. El mundo parece vivir con varias líneas rojas a la vez. A veces basta un incidente, un error de cálculo, una provocación mal interpretada, para que lo que era disuasión se vuelva respuesta. Isaías, cuando describe una tierra vacía y trastornada, no está solo pintando poesía, está mostrando el resultado de la ruptura de pactos, de la mentira institucional, de la soberbia colectiva. Y ese es el núcleo. No es solo la guerra como evento, sino la guerra como consecuencia de un corazón humano sin freno. En 2026, la tensión entre bloques, el desgaste de conflictos prolongados y la fragilidad de acuerdos hacen que muchos sientan un miedo sordo, incluso si no lo dicen. Isaías hablaría de eso como de un temblor previo. No el temblor de la tierra, sino el temblor del alma de los pueblos. Y aquí viene algo importante, el profeta no invita al pánico. Invita a discernir. El pánico te roba el pensamiento. El discernimiento te devuelve la dirección. La quinta señal está en un lugar donde las palabras límite y orgullo se encuentran. El Medio Oriente, por historia y por geografía, suele ser cruce de espiritualidad y estrategia, de promesas y de pólvora. Isaías habla de imperios antiguos, pero también de la dinámica. Cuando una región se vuelve símbolo, cuando el poder se juega sobre identidades sagradas, el conflicto se carga de un fuego que no es solo militar. Y cuando además entra la cuestión nuclear y la rivalidad entre potencias, la tensión ya no es local, es global. Irán aparece aquí como pieza central en el tablero contemporáneo, con tensiones que en 2026 siguen siendo motivo de preocupación internacional y de declaraciones cruzadas. El mensaje bíblico no es señala con el dedo, sino entiende el corazón humano. Porque el corazón humano, cuando se alimenta de orgullo y de sed de dominio, tiende a repetir guiones. Isaías lo llama engaño. Engaño del poder que cree que siempre podrá controlar el final. Engaño de la nación que cree que el mundo le debe algo. Engaño del líder que cree que su voluntad es ley de la historia. La sexta señal es la más difícil de nombrar con palabras antiguas, y sin embargo Isaías la roza con una precisión que pone la piel tensa. Habla de una sabiduría que se desvanece, de entendidos que, de pronto, parecen no entender. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede la inteligencia humana sentirse superada? En nuestro tiempo, esa pregunta se posa sobre una realidad que ya está en tu móvil, en tu trabajo, en tus redes, la inteligencia artificial. No es necesario imaginar ciencia ficción. Basta mirar cómo los sistemas aprenden, crean, recomiendan, persuaden. Basta ver cómo la velocidad supera la ética, cómo la técnica corre más rápido que la conciencia. Isaías advierte del peligro de llamar luz a lo que oscurece y bien a lo que daña.
Y eso se parece mucho a una época donde la verdad se vuelve discutible porque la imagen puede fabricarse, la voz puede imitarse y la emoción puede manipularse. Y aquí hay una clave espiritual: la palabra de Dios no demoniza la herramienta, examina el corazón que la usa. La pregunta no es solo qué puede hacer la IA, sino qué queremos hacer nosotros con ella. Porque la tentación de controlar, de engañar, de dominar, siempre encuentra un instrumento. Isaías diría que el instrumento cambia, pero el fondo permanece. La séptima señal es la de la tierra que gime. Isaías describe cimientos que tiemblan, ciclos que se rompen, ventanas de lo alto que se abren, como si el orden de lo creado mostrara una fatiga. Hoy, incluso sin entrar en debates, es evidente que vivimos extremos más frecuentes: olas de calor, incendios, sequías, lluvias devastadoras, incertidumbre agrícola, ansiedad climática. Y con eso, la lucha por recursos se intensifica. El agua, la energía, los minerales, las rutas. Todo se vuelve más sensible. Isaías une lo natural con lo moral de una manera que incomoda. Dice que la tierra se contamina bajo sus moradores cuando se rompe el derecho, cuando se falsea la justicia, cuando se vive sin pacto. Es decir, cuando se normaliza lo injusto. Esto no es un discurso de castigo fácil, sino una forma de explicar consecuencias. Cuando una civilización se vuelve depredadora, termina chocando con los límites. Y esos límites se sienten en el clima, en la salud, en la economía, en la migración, en la paz. Y ahora, quizá te estés preguntando, ¿por qué 7? ¿Por qué estas señales y no otras? Porque 7, en la Biblia, no es solo número. Es patrón de completitud. Isaías no pretende darte un calendario, sino un espejo completo: poder, norte, colapso interno, choque global, regiones críticas, tecnología y creación. Todo conectado. Todo alimentándose mutuamente. Si hasta aquí algo te ha hecho pensar, suscríbete y escríbeme en comentarios: ¿cuál de estas señales te parece más evidente hoy y por qué? Te leo y lo debatimos con respeto en Pisco Misterio. El retorno de un liderazgo polémico aumenta la tensión internacional. La presión en el norte crece con rutas nuevas y ambiciones antiguas. El colapso interno de naciones crea migraciones y reordenamientos. Los conflictos prolongados desgastan pactos. Las regiones sagradas amplifican la rivalidad. La tecnología vuelve frágil la verdad. La tierra empuja con límites que no negociamos con discursos. Y en medio de todo esto, Isaías hace algo que muchos no esperan de un profeta que suena duro: abre una puerta. Dice que no todo termina en ruina, que también hay posibilidad de transformación. Habla de cielos nuevos y tierra nueva como una imagen de renacimiento. Pero ese renacimiento, insiste, no llega por magia. Llega por retorno. Retorno al corazón. Retorno a la justicia. Retorno a Dios. Aquí es donde este video deja de ser información y se convierte en decisión. Porque si solo escuchas esto como entretenimiento, se te irá de las manos como arena. Pero si lo escuchas como llamado, entonces cambia la pregunta. Ya no es ¿qué va a pasar?, sino ¿quién voy a ser yo en lo que pase? Isaías, cuando mira a una nación, mira primero la vida interior de su gente. Porque las civilizaciones cambian cuando cambia el carácter de las personas que las sostienen. Si tú fortaleces tu mente, si afinas tu conciencia, si vuelves a la verdad, si aprendes a distinguir lo real de lo fabricado, si eliges compasión donde el mundo elige cinismo, estás haciendo algo más grande de lo que crees. Estás sembrando resistencia espiritual. Y aquí quiero ser muy claro: no te estoy invitando a la paranoia. Te estoy invitando a la sobriedad. A mirar sin obsesionarte. A informarte sin perder el alma. A orar sin huir del mundo. A vivir con fe sin negar la realidad. Porque la fe bíblica no es anestesia, es luz para caminar. Isaías dice que hay pueblos que se endurecen, pero también hay personas que despiertan. Y cuando despiertan, empiezan a ver patrones. Empiezan a elegir mejor. Empiezan a no comprar cualquier relato. Empiezan a sostener a su familia con calma en medio de la tormenta. Empiezan a hacer, en pequeño, lo que el mundo necesita en grande. Así que, si estas 7 señales te han tocado, quédate con esto: no es el fin del mundo, es el fin de una forma de vivir. Es el desgaste de un orden basado en orgullo, control y desconexión. Y todo desgaste trae una oportunidad: volver a construir sobre roca. Y ahora sí, llegamos al punto final, que en realidad es el punto de inicio. Porque el mensaje profético siempre termina con una invitación. Una invitación a responder. A elegir. Si este video te ha aportado claridad, suscríbete a Pisco Misterio, dale like y comparte este mensaje con alguien que últimamente sienta inquietud y no sepa ponerle nombre. Y te leo en comentarios: de estas 7 señales,
¿Cuál te parece más evidente en tu vida diaria, no en las noticias, sino en tu entorno, en tu ciudad, en tu interior? Porque cuando una palabra antigua te despierta hoy, no es para asustarte, es para prepararte. Isaías gritó en las calles de su tiempo. Hoy, su eco suena en las pantallas de nuestro tiempo. La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién tiene oídos para oír? Mantén la mente despierta, el corazón firme y la fe viva. Porque lo que viene no se atraviesa con ruido, se atraviesa con luz. Y la luz empieza dentro.